Imagina estar al mando del mayor imperio del mundo conocido, enfrentando guerras en las fronteras, traiciones dentro del palacio, plagas devastadoras que matan a miles diariamente, y aún así conseguir. Pero ¿cuál era su secreto? ¿Cómo un hombre con tanto poder y tantos problemas consiguió no solo sobrevivir, sino prosperar manteniendo la paz interior? La respuesta está en las páginas de Meditaciones, el diario personal que él nunca imaginó que sería leído por millones de personas 2000 años después. En este libro extraordinario, escrito en tiendas militares durante campañas sangrientas, Marco Aurelio reveló el sistema mental que lo mantenía inquebrantable ante el caos. Y la buena noticia es que cualquier persona puede aplicar estos mismos principios hoy, ya sea enfrentando un jefe difícil, un tráfico infernal o los desafíos cotidianos de la vida moderna. La primera y tal vez más revolucionaria descoberta de Marco Aurelio fue esta. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación sobre ellas. Él escribió: si estás afligido por alguna cosa exterior, lo que te perturba no es la cosa en sí, sino tu propio juicio sobre ella. Y esto está en tu poder eliminarlo ahora. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas veces perdiste el sueño por algo que, visto en retrospectiva, no tenía la importancia que le atribuiste? ¿Cuántas discusiones acaloradas ocurrieron por interpretaciones equivocadas? Marco Aurelio comprendió que entre el evento y nuestra reacción existe un espacio sagrado, nuestra elección de cómo interpretar aquel evento. Imagina dos personas atrapadas en el mismo congestionamiento. Una de ellas está golpeando el volante, maldiciendo, elevando su presión arterial. La otra está escuchando un audiolibro, aprovechando el momento para aprender algo nuevo. El tráfico es exactamente el mismo para ambas. La diferencia está únicamente en la perspectiva. Marco Aurelio llamaba a esto representaciones o impresiones, nuestra primera reacción mental a un evento. Él desarrolló una técnica poderosa. Siempre que algo lo perturbaba, pausaba y cuestionaba su propia percepción. ¿Que esta situación realmente es terrible o solo parece terrible para mí ahora? Esta simple pregunta tenía el poder de desmontar horas de ansiedad, porque, en la mayoría de las veces, descubrimos que nuestra mente está dramatizando, ampliando el problema mucho más allá de sus proporciones reales. Marco Aurelio tenía otro truco mental fascinante. Cambiaba constantemente la escala de su perspectiva, como si estuviera usando una lente de zoom cósmico. Cuando un problema parecía abrumador, lo observaba desde diferentes altitudes. Primero ampliaba, miraba el problema de cerca, disecándolo en sus partes componentes. Un general traidor no era una catástrofe abstracta, sino simplemente un hombre, con sus propias debilidades y miedos, tomando decisiones malas. Al describir las cosas en sus elementos más básicos, Marco Aurelio removía el poder emocional que ejercían sobre él. Escribió sobre banquetes lujosos como cadáveres de pájaros y peces, y vino fino como jugo fermentado de uvas. Esta técnica, aunque parezca nihilista, era en verdad liberadora. Mostraba que mucho de lo que nos impresiona es solo apariencia. Después retrocedía. Se imaginaba mirando su situación desde muy lejos, desde la perspectiva de las estrellas. Desde aquel punto de vista cósmico, sus preocupaciones parecían minúsculas. Piensa frecuentemente en la rapidez con que las cosas que existen y que están viniendo a existir pasan y desaparecen, escribía, pues la sustancia es como un río en flujo perpetuo. Esta técnica del zoom era su antídoto contra la autoimportancia y el drama. Cuando percibimos que nuestro momento actual es apenas un punto infinitesimal en la vasta línea del tiempo del universo, quedamos simultáneamente humildes y liberados. El proyecto que falló, la discusión que perdimos, la oportunidad que escapó, todo esto se disuelve cuando es visto desde la eternidad. Tienes poder sobre tu propia mente, no sobre eventos externos. Percibe esto y encontrarás fuerza. Esta puede ser la cita más famosa de Marco Aurelio, y por una buena razón. Contiene la esencia de toda su filosofía de vida. Vivimos en una cultura obsesionada con el control. Queremos controlar lo que los otros piensan de nosotros, cómo el mercado se comporta, si lloverá el fin de semana, si nuestros planes saldrán bien. Gastamos energía monumental
intentando manipular variables que están fundamentalmente fuera de nuestro alcance. ¿Y el resultado? Ansiedad crónica, frustración constante, una sensación perpetua de impotencia. Marco Aurelio propuso un enfoque radicalmente diferente. Abandona completamente el intento de controlar lo incontrolable y enfoca toda tu energía en el único territorio sobre el cual tienes dominio absoluto: tu propia mente, tus propias elecciones, tus propias reacciones. Él dividió todo en dos categorías: lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Lo que depende de ti es sorprendentemente pequeño: tus pensamientos, tus valores, tus intenciones, tus reacciones. Lo que no depende de ti es casi todo lo demás: la economía, el clima, las acciones de los otros, los resultados de tus esfuerzos, tu reputación, incluso tu salud. La sabiduría estaba en invertir el 100% de tu atención y esfuerzo en aquello que controlaba y aceptar con ecuanimidad todo lo demás. Si un general se rebela, Marco Aurelio no puede controlar eso, pero puede controlar si responderá con sabiduría o con rabia impulsiva. Si una plaga asola Roma, no puede impedirla con fuerza de voluntad, pero puede controlar si actuará con compasión o con desesperación. Esto no es fatalismo o pasividad, es una concentración estratégica de recursos limitados. Al dejar de desperdiciar energía mental con lo que no podemos cambiar, nos volvemos exponencialmente más eficaces en aquello que realmente podemos influenciar. Marco Aurelio tenía un consejero que lo acompañaba en todos los momentos: la conciencia de su propia mortalidad. Esto puede sonar mórbido para los estándares modernos, pero para él era lo opuesto. Era lo que hacía la vida preciosa y las preocupaciones triviales irrelevantes. Podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que esto determine lo que haces, dices y piensas. Él meditaba constantemente sobre el hecho de que podría morir en cualquier momento, no como un pensamiento depresivo, sino como un clarificador radical de prioridades. Cuando realmente interiorizas que tienes un número limitado y desconocido de días, semanas o años, muchas cosas cambian. Aquella discusión sobre quién tiene razón pierde completamente la importancia. El orgullo herido se revela como el desperdicio de tiempo que es. La necesidad de impresionar a personas que ni siquiera te agradan desaparece. Marco Aurelio desarrolló el hábito de preguntarse: si supiera que moriría mañana, ¿esto por lo que me estoy preocupando aún importaría? En la vasta mayoría de las veces, la respuesta era no. Y entonces, simplemente soltaba, liberaba, dejaba ir. Pero la conciencia de la muerte no solo eliminaba lo trivial, también intensificaba lo significativo. Cada conversación con los hijos se volvía potencialmente la última. Cada amanecer era un regalo no garantizado. Cada momento de paz era un tesoro para saborear. Esta práctica, conocida como memento mori, recuerda que vas a morir, transformó a Marco Aurelio en alguien que vivía plenamente en el presente, porque sabía que el presente era todo lo que tenía garantizado. Para Marco Aurelio, mantener la calma no era solo una cuestión de técnicas mentales, era también sobre entender su lugar en el gran esquema de las cosas. Él era un estoico, y los estoicos creían que el universo opera de acuerdo con una razón universal, un logos, una inteligencia ordenadora. Todo lo que sucede, sucede de forma justa, escribió. Esto no significa que todo es bueno o agradable, sino que todo forma parte de un orden natural. Un árbol no se rebela contra el otoño cuando pierde sus hojas. Un río no lucha contra las piedras en su camino, simplemente fluye alrededor de ellas. Marco Aurelio se veía a sí mismo como parte de esta naturaleza universal. Resistir lo que sucedía era tan inútil como una hoja intentar no caer o un río intentar correr montaña arriba. La sabiduría estaba en reconocer la naturaleza de las cosas y fluir con ella, no contra ella. Esta perspectiva eliminaba el resentimiento. Cuando algo malo sucedía, no era una injusticia cósmica personal contra él, era simplemente la naturaleza siendo naturaleza. ¿Personas traidoras? Eso es parte de la naturaleza humana en algunas personas, así como los escorpiones pican. ¿Enfermedad y muerte? Parte del ciclo natural de todas las cosas vivas. Fracaso, una consecuencia natural de intentar cosas difíciles.
En vez de preguntar ¿por qué esto me está sucediendo?, Marco Aurelio preguntaba ¿para qué soy suficientemente fuerte para lidiar con esto? Veía cada desafío como una oportunidad de la naturaleza universal de ejercitar y fortalecer sus virtudes. Filosofía para Marco Aurelio no era teoría académica, era práctica diaria, ejercicio mental constante. Sus meditaciones no eran un libro escrito para publicación, sino un diario de trabajo, un cuaderno de ejercicios espirituales que hacía todos los días. Comenzaba cada mañana recordándose a sí mismo el tipo de personas que encontraría. Cuando te levantes por la mañana, recuerda que encontrarás personas entrometidas, ingratas, insolentes, engañadoras, envidiosas e insociables. Esto no era pesimismo, era preparación. Al anticipar mentalmente los desafíos, no era tomado por sorpresa y podía responder con sabiduría en vez de reaccionar con rabia. Durante el día, hacía pausas regulares para chequear sus pensamientos. ¿Estaba siendo controlado por impresiones externas o manteniendo el comando de su propia mente? ¿Estaba actuando de acuerdo con sus valores o siendo arrastrado por las circunstancias? ¿Estaba enfocándose en lo que controlaba o desperdiciando energía en lo incontrolable? Por la noche, revisaba su día, no con autocrítica destructiva, sino con honestidad compasiva. ¿Dónde perdió la calma? ¿Por qué? ¿Cómo podría responder mejor mañana? ¿Qué virtudes ejercitó bien? ¿Cómo podría fortalecerlas más? Esta práctica diaria de autoexamen era lo que mantenía sus filosofías vivas y operantes. Conocimiento sin práctica es inútil, y Marco Aurelio practicaba diariamente, momento a momento. La belleza de las enseñanzas de Marco Aurelio es que son completamente atemporales. Un emperador romano de 2000 años atrás y un profesional moderno enfrentando plazos ajustados comparten la misma naturaleza humana, las mismas emociones, los mismos desafíos fundamentales de mantener la ecuanimidad en medio del caos. Cuando alguien te corta en el tráfico, puedes sentir la rabia surgiendo, pero entonces recuerdas, no controlas las acciones de otros conductores, solo tu respuesta. Eliges, ¿vas a dejar que un extraño que nunca más verás arruine tu mañana o simplemente seguirás adelante? Cuando tu proyecto en el trabajo fracasa, puedes rumiar sobre la injusticia, culpar a otros, hundirte en autocompasión. O puedes aplicar la perspectiva cósmica. ¿Este fracaso importará en 5 años? ¿Qué virtud puedo desarrollar a través de esta dificultad? ¿Qué lección está aquí para aprender? Cuando alguien te critica en las redes sociales, puedes sentir aquella urgencia de defenderte, de contraatacar. Pero entonces preguntas, ¿esto depende de mí? ¿Puedo controlar lo que extraños piensan? ¿O solo puedo controlar si dejo que esto afecte mi paz interior? La clave de Marco Aurelio para no perder la calma no era una fórmula mágica o un truco psicológico rápido, era una filosofía de vida completa, practicada diariamente, forjada a través de disciplina constante. Pero los componentes son simples y accesibles para cualquier persona. Reconoce que tu interpretación, no los eventos, crea tu experiencia. Enfócate solo en lo que controlas. Ve las cosas desde múltiples perspectivas. Recuerda tu mortalidad. Alinéate con la naturaleza de las cosas y practica diariamente. En un mundo que parece cada vez más caótico, donde somos bombardeados por noticias perturbadoras, demandas constantes e incertidumbre perpetua, la sabiduría de Marco Aurelio es más relevante que nunca. Él probó que es posible mantener la serenidad no a pesar de las circunstancias extremas, sino a través de una disciplina mental que transforma cualquier circunstancia en una oportunidad de crecimiento. La elección, como siempre, es tuya.